En el estudio de resistencia de materiales que ya se ha llevado a cabo en un nivel inicial, se ha estudiado en flexión cómo determinar los valores de las acciones mecánicas internas en una viga sometida a cargas gravitacionales y apoyada de una manera que la viga es isostática, es decir, se puede resolver con las ecuaciones de la estática el cálculo de las reacciones. Pero al estudiar eso en la unidad 5, que es la unidad final de resistencia de materiales en primer nivel, no se llega más allá de eso. Ahora vamos a estudiar los esfuerzos principales que afectan a una viga sometida a las cargas ya descritas. Y esos esfuerzos son los esfuerzos flexionantes y los esfuerzos cortantes. En este video vamos a estudiar el esfuerzo flexionante y vamos a llegar a determinar lo que se conoce como la fórmula de la flexión. Esta fórmula relaciona la distribución del esfuerzo en una viga con el momento flexionante resultante interno, que actúa en su sección transversal. Veo en la figura una porción de viga en la cual se aprecia una variación de la deformación normal si yo la estoy mirando de perfil. Tengo el eje horizontal X que lo hago coincidir con el eje neutro de la sección y de la viga, y tengo el eje Y vertical, obviamente perpendicular al eje X, en este caso eje neutro. Y tengo también que en la parte superior de la viga, en el lomo, tengo un valor máximo, se aprecia claramente que es el mayor, para la deformación unitaria, y en la parte inferior de la viga tengo un valor cualquiera por el momento indeterminado para la deformación unitaria. Si el material se comporta siguiendo la ley de Hooke, es decir, está trabajando como deben trabajar los materiales que nosotros estudiamos en la zona elástica, la variación lineal de la deformación normal que se aprecia en esta figura debe ser el resultado también de una variación lineal en el esfuerzo normal, como se aprecia en esta figura de aquí. Fíjense que haciendo coincidir, como ya se había explicado anteriormente, el eje horizontal X con el eje neutro, y teniendo M como el momento flexionante interno que actúa en esta sección, estamos aquí viendo, yo voy a tener un valor de esfuerzo máximo en la parte superior, correspondiente con lo que habíamos visto antes, y un valor de esfuerzo de tracción de un valor menor o claramente menor que este esfuerzo que se ha asignado aquí como máximo. Este valor de aquí es superior a este valor de acá, es algo que se nota claramente. ¿Qué más tengo yo en esta diapositiva? Tengo marcado la distancia Y, que es un valor de distancia desde el eje X hasta cualquier valor del esfuerzo. Tengo marcado C, que es la distancia desde el eje neutro a la fibra más alejada. Y tengo marcado también el momento flexionante interno y el valor del esfuerzo en cualquier punto entre el eje neutro y el lomo de la viga. Este gráfico me muestra la variación del esfuerzo flexionante en una vista de perfil.
Por consiguiente, al igual que la variación de la deformación normal, el esfuerzo variará desde cero, donde tendrá ese valor cero. Ese valor cero lo tendrá precisamente aquí en el eje neutro y tendrá el valor máximo a la distancia c, que repito, es la distancia más alejada al eje neutro. Siguiendo con la misma vista, yo puedo determinar que hay proporcionalidad entre el triángulo superior y el triángulo inferior. O también, si me baso en el uso de la ley de Hooke, que me dice que el esfuerzo es igual a la deformación normal unitaria por el módulo de elasticidad, y basado en la ecuación epsilon es igual a y sobre c por epsilon máximo con signo menos, que es una expresión de proporcionalidad mencionada ya, se puede escribir que el esfuerzo es igual, signo negativo, y sobre c por el esfuerzo máximo. Es decir, hay una correspondencia entre estas dos fórmulas. Hay la correspondencia entre la fórmula de la deformación unitaria cualquiera en función de la deformación unitaria máxima y la fórmula entre el esfuerzo en cualquier parte con el esfuerzo máximo. Y esa relación viene dada por el cociente entre la distancia vertical desde el eje neutro al punto a cualquier punto de la sección considerada sobre la distancia desde el eje neutro al punto donde se produce la máxima deflexión, a la fibra más alejada del eje neutro. Esta ecuación, esta de aquí, es la ecuación que nosotros vamos a denominar ecuación 1 y que nos va a servir para llegar a determinar la fórmula de flexión, la fórmula que se conoce con ese nombre, fórmula de la flexión. Si analizamos la manera como aritméticamente intervienen los valores en esta ecuación 1, se puede decir que se está describiendo la distribución del esfuerzo sobre el área de la sección transversal considerada. La convención de signos establecida aquí es muy significativa y hay que ponerle muchísima atención porque es un criterio que se va a mantener a lo largo del estudio de resistencia de materiales 2, de estructuras y en todo el contexto de lo que significa el análisis estructural. Es decir, se va a definir una convención de signos para momentos que no depende en su nominación de otra cosa que no sea qué es lo que tracciona o qué es lo que comprime en una viga o en un elemento estructural cualquiera. Si la punta de la flecha del vector curvo del momento se dirige hacia la sección transversal en la parte que está sobre el eje neutro, los valores positivos de y proporcionan valores negativos para el esfuerzo. Es decir, existe un esfuerzo de compresión, porque en esa parte de la sección las fibras se comprimen. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tengo una sección transversal así y la flecha del sector curvo de momento se dirige a la sección transversal de la parte que está sobre el eje neutro, es decir, si está así, siendo que el eje neutro está por aquí,
voy a tener para cualquier sección ubicada aquí, por ejemplo, voy a tener un valor de y que es positivo. Fíjense ustedes. Aquí yo tengo un valor positivo de y. Voy a quitar esto que me quedó muy grueso. Pero aquí yo voy a tener un valor positivo de y. ¿Qué valor tengo yo aquí? De acuerdo a lo que habíamos visto en los gráficos, aquí yo tengo un valor para y. Voy a proceder a borrar lo que me quedó no tan bien. Mantengo aquí la ubicación de mi eje neutro. Y tengo para y esta posición. Esta es la posición de y. Fíjense ustedes, yo tengo aquí que el valor, siempre este valor para y siempre va a ser positivo. Siempre. En este caso, digo siempre, ¿por qué? Porque está sobre el eje neutro. Según las convenciones universales adoptadas, ese es un valor positivo de y. Este valor positivo de y, en la aplicación de esta fórmula, va a implicar que el resultado del esfuerzo sea negativo. Es decir, me está indicando que hay un esfuerzo de compresión. Y vamos a ver más adelante por qué se produce eso. En el mismo sentido, los valores negativos de y, es decir, cuando y está ubicado por aquí, si la sección que yo estoy analizando está por aquí, este valor de y que voy a tener yo aquí, obviamente va a ser un valor negativo porque está por debajo del eje neutro. ¿Sí? Entonces, al tener yo el valor de y negativo, voy a tener valores positivos para el esfuerzo. Nótense bien que aquí está claramente definida que si la curva del momento y su flecha principalmente se dirige hacia la sección transversal en la parte que está sobre el eje neutro y los valores de y proporcionan valores negativos de sigma, existe un esfuerzo de compresión. Eso dice que con el mismo razonamiento, en ese caso los valores negativos de y, los que van a debajo del eje neutro, dan valores positivos o de tensión para el esfuerzo. Nuestra expresión, con la cual vamos a fundamentar el análisis matemático que viene a continuación, también nos permite mencionar qué pasa en el caso contrario. Dice, si la punta de la flecha del vector curvo del momento se dirige hacia la sección transversal en la parte que está debajo del eje neutro,
Los valores positivos de Y proporcionan valores positivos para sigma, es decir, existe un esfuerzo de tensión, porque en esa parte de la sección las fibras se extienden. Vamos a hacer un pequeño esquema de esa viga a la que nos estamos refiriendo y que todavía no podemos ver. Si yo tengo aquí mi viga, y tengo que por aquí pasa el eje neutro, y tengo yo que mi momento, su vector curvo representado, aquí así, y la flecha apunta a la parte de la sección transversal que está por debajo del eje neutro, es decir, a esta parte de aquí, los valores positivos de Y, los que van hacia arriba, proporcionan valores positivos para sigma. ¿Qué es lo que quiere decir esto en este caso? En este caso quiere decir que si yo tengo aquí mi sección transversal, como acabo de dibujar en verde, mis esfuerzos en la parte superior van a ser así. Y en la parte inferior van a ser así. Estos valores de aquí son positivos y los valores de acá son negativos. Aquí tengo yo un esfuerzo de tensión y acá tengo un esfuerzo de compresión. ¿Cómo se va a deformar la viga? La viga se va a deformar de esta manera como consecuencia de la acción de ese momento. Si yo exagero, la viga va a deformarse así. Y aquí vendrá el eje neutro. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Acá tengo yo lo que llamamos tracción y en cambio acá tengo lo que llamamos compresión. Compresión y acá tengo tensión o tracción. Esta es la explicación de lo que se ha expresado visualmente en las dos últimas láminas. La ubicación del eje neutro. Para ubicar la posición del eje neutro, que ya arbitrariamente nosotros lo hemos puesto antes en sitios adecuados para permitírsenos una explicación, requiere que la fuerza resultante producida por la distribución del esfuerzo sobre el área de la sección transversal sea igual a cero. Es decir, lo de la acción de la fuerza tiene que ser de tal manera que produzca un momento y que ese momento haga que la distribución del esfuerzo sobre el área de la sección transversal sea igual a cero. Hay que tener mucho cuidado con la comprensión de ello. Fíjense ustedes, yo tengo aquí ya vista en 3 dimensiones la misma viga anterior. Esta era la sección que aparecía a la derecha, esto que está aquí. Y se está planteando, fíjense ustedes, la ubicación de Y. La ubicación de Y es, en este caso se la ha plasmado, se la ha dibujado por facilidad de comprensión sobre el eje Z, que es en las diapositivas anteriores sería perpendicular a la pantalla. Aquí, como estamos viendo en perspectiva, ya se puede apreciar ese eje Z. Y siendo esta una sección diferencial de área, una sección cualquiera, su posición Y está medida así como se aprecia aquí. Y la distancia C se expresa o se puede apreciar claramente aquí. Fíjense ustedes que están marcando la distancia en vertical desde el eje Y, que está a la misma altura del eje X, hasta el lomo de la viga. Tiene
el esfuerzo de compresión desde el eje neutro para arriba actuando sobre la sección de la viga y el esfuerzo de tensión o tracción desde el eje neutro hacia abajo de la viga. Sobre este diferencial de área está actuando un diferencial de la fuerza y el cociente entre ambos me va a dar un valor de esfuerzo. Haciendo una ampliación de este punto de aquí, de esta sección, acá, yo obtengo que aquí tengo un esfuerzo de compresión que actúa contra esta cara de la sección, que es esta de aquí. Pero en la cara posterior de ese punto, un punto que lo hemos idealizado dándole volumen, actúa un esfuerzo exactamente de la misma magnitud pero de sentido contrario para que entre ambos se anulan y se produzca aquí el equilibrio. La fuerza dF es igual a sigma por dA y está actuando sobre el elemento arbitrario de A de la figura. El momento M, es este que está aquí, actúa en el plano XY, es decir, está actuando en el plano conformado por el eje X y el eje Y. Está actuando exactamente en un plano que existe como que si yo cortara a la viga verticalmente a lo largo del eje X. La fuerza resultante sobre la viga va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan horizontalmente. ¿Sí? Se requiere que esa fuerza sea una fuerza cero para que la sección esté en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces este valor de cero, para que haya equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X, tiene que expresarse como la integral en la región A, es decir, en toda la sección transversal, de todos los elementos de fuerza dF. Y eso es exactamente lo que se expresa en esta fórmula cuando se sustituye el valor de dF por sigma de A. Y siempre es una integral definida en la región A. Si en la ecuación 1 reemplazamos el valor de sigma, tenemos que sigma es igual a la integral en A de menos el cociente y sobre C por sigma máximo multiplicado por dA. Hay que hacer hincapié precisamente en que esta parte de la integral que está aquí no es otra cosa que el valor mínimo particular del esfuerzo que está aquí. Y obviamente para obtener el esfuerzo total tenemos que multiplicarlo por el diferencial del área. Eso es lo obvio. Entonces, el esfuerzo máximo es una constante porque viene dado por las limitaciones del material. Este es el valor que me da el material, cualquiera que sea. Yo sé que no puedo trabajarlo a un mayor valor de esfuerzo que sea este. La distancia C es un valor constante. ¿Por qué? Porque es la distancia desde el eje neutro a la fibra más alejada. Los puedo extraer de la integral y dentro de ella me queda exclusivamente el valor de Y, que puede ser cualquier valor entre 0 y C, por dA. Aquí cabe un análisis. La relación esfuerzo máximo sobre C nunca va a ser igual a 0, jamás. ¿Por qué? Porque son valores que existen. Y entre dos valores que existen,
el cociente también existe. Entonces la otra posibilidad es que el resto de la expresión, es decir, la integral en a de y por dA, sea igual a 0. Esa posibilidad sí existe. ¿Por qué? Porque y puede tener un valor de 0. dA es un infinitesimal, pero y puede tener un valor de 0. Entonces, si la integral de y en a por dA es igual a 0, yo puedo expresar que el primer momento del área transversal del elemento con respecto al eje neutro debe ser igual a 0. Esta expresión de aquí, esta integral de y de a, también se conoce como el primer momento de área. En esta condición, esta condición solo se puede cumplir si el eje neutro también es el eje centroidal horizontal de la sección transversal. Es decir, de esta manera se demuestra que el eje neutro coincide con el eje centroidal de cada una de las secciones. Concepto muy importante en el análisis de esfuerzos. Ahora, cuando nosotros analizamos un área de forma cualquiera, tenemos un centroide, que es el centro de gravedad. Y para ese centroide se acostumbra asignar su ubicación con respecto a otro eje cualquiera como y rayada. Y ese valor de y rayada, por definición, es la integral de y por dA dividido para la integral de dA. Si y de a es igual a 0, entonces y rayada es igual a 0. Eso demuestra que el centroide se encuentra en el eje de referencia. En este caso, el eje de referencia que hemos tomado nosotros es el eje neutro. En consecuencia, una vez que se ha determinado el centroide del área de la sección transversal del elemento, es posible conocer la ubicación del eje neutro. Es posible conocer un punto en el cual algunos datos pueden ser apreciados y sobre todo aprovechados para el análisis de esfuerzo. Nosotros tenemos aquí la vista de perfil de la sección sometida a un esfuerzo por la acción de un momento cuya flecha apunta hacia la parte que está por encima del eje neutro, y tenemos la vista tridimensional. El esfuerzo en esta viga se puede determinar así. El momento m se produce por el par resultante de la distribución del esfuerzo alrededor del eje neutro. Es decir, hay unas fuerzas que actúan hacia la sección en la parte superior del eje neutro. Hay una fuerza general, una fuerza grande que actúa aquí en este sentido. Y hay otra fuerza que actúa en el otro sentido, en la misma sección transversal, pero por debajo del eje neutro. Estas dos fuerzas que están aquí, como ustedes pueden ver, provocan un par. Ese par, ¿cómo me hace girar a esa sección? De la misma manera como está girando el momento. Por ello el momento está así. Arriba del eje neutro yo tengo compresión y debajo del eje neutro tengo tracción o tensión. El momento de dF en la figura es dm, que es igual a y por df. Es decir, el momento producido por esta fuerza diferencial dF en esta figura también es un diferencial de momento. Y como todo momento es el producto de una fuerza dF por una distancia que es y. Y es la distancia de la sección de A al eje neutro. Yo ya sé que dF es igual a sigma de A, y a partir de la ecuación 1, la volvemos a ver aquí, que sigma es igual a negativo el cociente entre Y y C multiplicado por el esfuerzo máximo, y se tiene entonces que para toda la sección transversal
El momento resistente en Z tiene que ser igual a la suma de todos los momentos en Z. ¿Y esos momentos cuáles son? Esos momentos son los que están representados por Y sub df, es decir, el primer momento de área, que ya se ha demostrado que responde a esta expresión. Esta es el esfuerzo y esto es el valor de Y. Extraigo los valores constantes de la integral, que son sigma máximo y C. Y tenemos esta expresión. El momento es igual a sigma máximo sobre C por la integral en el área de Y cuadrado por dA. Este ya es un segundo momento de área. Y ese segundo momento de área es el momento de inercia con respecto al eje neutro. Y se simboliza por I. De esta expresión yo puedo determinar, despejando, el valor del esfuerzo máximo y reemplazando en esta parte el valor de la inercia. Y tengo que el esfuerzo máximo es igual al momento por la distancia desde el eje neutro al lomo de la viga, a la distancia más alejada, en este caso, dividido para la inercia. Y esta es mi ecuación 2. Aquí una descripción mucho más exacta de los integrantes de esa expresión. Sigma máximo es el esfuerzo normal máximo en el elemento que se produce en el punto sobre el área de la sección transversal que está más alejado del eje neutro. M es el momento interno resultante, determinado a partir del método de las secciones y de las ecuaciones de equilibrio. Se calcula en función del eje neutro de la sección transversal. Este momento de aquí no es otro que el momento que nosotros determinamos para cada una de las secciones que se analiza por el método de las secciones. Este momento tiene para cada sección una expresión que lo define. Puede ser un valor constante, puede ser un valor definido por una expresión de grado 1, por una expresión de grado 2 o por una expresión de grado 3 en función de X. Ya lo hemos visto. C es la distancia perpendicular desde el eje neutro hasta el punto más alejado del mismo eje, que es donde actúa el esfuerzo máximo. Y por último, la inercia o el momento de inercia del área de la sección transversal respecto del eje neutro, que se asigna con la letra I mayúscula. ¿Cómo aplicamos la fórmula de la flexión para cualquier punto de la sección transversal? Porque hasta aquí, en mi fórmula de la flexión, yo tengo la expresión en función del valor C. Y C es un valor constante que es la distancia entre el eje neutro y la fibra más alejada. Cuando quiero conocer el valor del esfuerzo en cualquier parte de la sección transversal y conozco la posición de ese punto con respecto al eje neutro, que generalmente se denota como Y, nosotros podemos calcular el valor del esfuerzo en cualquier punto de la sección transversal. Y la expresión que lo define es sigma igual a M por Y sobre I, donde, repito, Y es la ubicación de ese punto con respecto al eje neutro. Debe decirse, aunque es obvio, que el máximo valor que puede tener Y es C. Y esto pues sucede justamente en las fibras más alejadas del eje neutro. Esta presentación se hizo apoyado en la bibliografía que se menciona.